comenzar a examinar la obra de Diego Rivera, un pintor mexicano muy importante, por cuanto su obra no solamente promete descubrir la identidad cultural del mexicano, sino que ayuda a conformarla. Esto es una pregunta que nos haremos a través de esta presentación y las que siguen sobre el mismo tema, ya que su obra es muy extensa y vale la pena examinarla con atención, porque para el mundo hispanoamericano es importante redescubrir las raíces de su cultura, que no solamente somos de origen europeo, sino que somos de origen americano, pre-español, precolombino o prehispano, y tenemos elementos africanos también pendientes. Somos una cultura mestiza y lo que Rivera hace es colocar en primer plano de importancia a la gente del común. Su héroe es el trabajador, el campesino, el que no tiene nada, literalmente. Son las costumbres populares, los bailes, las fiestas. Y es otra cosa muy importante, es la Revolución Mexicana. La figura de los revolucionarios mexicanos es distinta en México que en cualquier otra parte de la América hispana. Casi que no podría decir que en cualquier otra parte del mundo. Personajes que fueron y son héroes populares, a pesar de que libraron una guerra absolutamente violenta, a pesar de que fue unos episodios muy sanguinarios. Sin embargo, están en el corazón del mexicano común, a través de la canción popular, del corrido mexicano, por ejemplo, a través de la novela, del cine. Entonces todas las artes se conjugan para hacer que esta revolución mexicana sea muy importante. Vamos entonces a examinar, y el muralismo es importante por una razón, porque es una obra maestra de la pintura hecha en espacio público, o sea, con acceso a todo el mundo. No es una obra de museo, no es de palacio privado, no es de habitación privada ni de bóveda de banco, sino que está en la calle o en el edificio público al cual tiene acceso todo el mundo. Él nace en 1886 en Guanajuato. Es hijo de don Diego Rivera, un químico, maestro rural, que tenía un periódico liberal y algo heredará a su hijo de las ideas liberales de su padre. En aquella época el liberal era el equivalente, digamos, a la izquierda de hoy, si fuéramos a establecer una comparación. Doña María del Pilar Barrientos es su madre. Siendo muy pequeñito, se trasladan a Ciudad de México en 1892 y en el 96 entra a la Academia de San Carlos. Allí va a conocer a un grabador, José Guadalupe Posada, que va a ser una influencia importante para él. Pero él se va a encontrar con una enseñanza muy académica, muy conservadora, muy severa y muy rígida en sus reglas, y eso hace que él, que es un espíritu muy libertario, abandone las aulas y se dedique más bien a buscar su propia manera de expresarse, lo que sería muy importante. Aquí tenemos uno de sus primeros temas del año 1904, se llama La Era. La Era es el sembradío, las dos mulas o caballitos jalando el arado para que el hombre pueda trazar el surco donde va a sembrar. Ahí vemos el paisaje al fondo, posiblemente el volcán, el Popocatépetl, y la entrada a la finca. La hacienda mexicana es un tipo de
de espacio arquitectónico muy rico, muy amplio, muy espacioso. El hombre está vestido a la usanza del campesino, sombrero para proteger del sol, ruana, pantalones amplios, blancos, de tejido más o menos vasto, una obra sencilla, básica, y ya empieza a exaltar al trabajador del campo. Un autorretrato en el año 1904, en una taberna, posiblemente un bar. Allí tenemos una botella de cerveza sobre la mesa, un vaso con cerveza, fumando pipa, con un sombrero grande que lo protege del sol y de la lluvia, y al mismo tiempo le da una apariencia especial. Mira hacia el espectador, o más allá del espectador. Es un hombre básico, muy instintivo, es un gran enamorador de las mujeres, tendrá muchas en su vida. Es un hombre de apariencia mestiza, con los años se irá poniendo muy robusto, tampoco pues exageradamente, pero sí un poco robusto, de tez más bien morena, rasgos ligeramente indiados, excepcionalmente inteligente y perceptivo. En 1907 recibe unas cuantas becas de estudio. Una de ellas de un personaje que era gobernador de la provincia de Veracruz, llamado Teodoro Dehesa Méndez, y él usa ese dinero para viajar a España. Allí va a conocer de primera mano la obra de los maestros de la pintura española. Por ejemplo, el Goya, el Greco, de otros como la pintura holandesa como Bruegel. Iba a conocer a los pintores contemporáneos. Va a ingresar a un taller de pintores que lo dirige un personaje llamado Eduardo Chicharro, que es en ese momento un retratista importante en la ciudad de Madrid. Entonces se va a empapar de la actualidad, digamos. España es un centro artístico importante en ese momento. Empezando el siglo, terminando el XIX y comenzando el XX, se está produciendo toda una revolución en el ámbito de las artes plásticas, de la música, de la literatura, la poesía, la escultura, en fin. Todas las artes están en plena etapa revolucionaria y él se va a empapar entonces de ese proceso. Aquí tenemos una obra, Noche en Ávila, y digamos que es una especie de protocubismo. Él va a descubrir, entre otras cosas, la obra de Paul Cézanne, que va a ser uno de los precursores del cubismo. Va a conocer la obra de Pablo Picasso, la de Ferdinand Braque, y se va a empapar de esto. Vamos a ver un poco más adelante algunas obras suyas de tipo cubista. Aquí tenemos la básico, un paisaje básico, urbano, colores básicos. No es un colorista en este punto, muy importante. Una ciudad sola, vacía. Le interesan las formas aquí, la manera como las formas están dispuestas en el espacio pintado. Se puede decir que es una obra de estudio. Va a conocer, obviamente, pues, como les anotamos ahora, la pintura española, y en el 1908 va a París. A París van todos los pintores y van todos los escritores, porque París es, desde hace muchísimo tiempo atrás, la capital cultural del mundo, el lugar donde se están produciendo todas las revoluciones en el arte. Así que todos los artistas, escritores, músicos, poetas van a París. Allí se va a instalar, va a viajar por diversos países de Europa,
En Bélgica se encuentra con Angelina Belf en la ciudad de Brujas, se enamoran y se casan. Va a trabajar, va a estudiar con un pintor académico no muy conocido, no muy importante, Víctor Octave Guillonet, y va a presentar obras en la exhibición de los artistas independientes. Esto era muy importante porque en este Salón de los Independientes se va a presentar lo último en vanguardias. Entonces él va a estar a la vanguardia de lo que es la pintura europea y se puede decir la pintura del mundo en ese momento. Vemos esta cabeza de mujer de 1910, un cierto parecido con los retratos de campesinos de Van Gogh. O sea, estamos un poco en el expresionismo, muy básica, no hay fondo, muy pocos colores, la cara, el rostro de la mujer está enmarcado por el tocado café, el tocado blanco y por el cuello blanco en la parte de abajo. No busca retratar una mujer hermosa, busca retratar una mujer que ha vivido ya una parte de su vida adulta, más o menos adulto mayor, mira inquisitivamente, como preguntándose algo, mira al espectador, es muy profunda psicológicamente y nos muestra la percepción que él tiene de los modelos. Y habíamos notado que conocía a Laurence Cézanne, la de los precursores del cubismo, y él entonces va a estar al día en estas cosas. Él va a estar yendo y viniendo Francia, Italia, va a conocer los clásicos renacentistas italianos, los va a examinar en detalle. O sea, es un hombre que en el campo de la pintura va a conocer las tradiciones más importantes, él va a dominar las técnicas y llega un momento en que él toma una decisión de qué es lo que quiere hacer con eso. Y creará su propia técnica, su propio estilo y su propia manera de hacerlo. En París se va a encontrar con David Alfaro Siqueiros, que es uno de sus compañeros de viaje, llamémoslo así, por el muralismo mexicano, y están en los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial termina y uno de los sucesos importantes que se da es la fundación de la Unión Soviética y la creación del arte soviético. Lo podemos llamar como el realismo socialista, la idea de que el arte debe estar al servicio de la educación del pueblo y de la educación política del pueblo. Él va a empaparse de esto, en parte porque él es muy cercano al movimiento socialista e incluso al Partido Comunista Mexicano, el cual se habrá escrito una relación bastante tempestuosa con este partido. Él será expulsado del mismo un poco más adelante. Estará envuelto en algunas polémicas muy grandes, tanto él como una de sus compañeras, Frida Kahlo, a la cual veremos luego también. Están aparentemente, se crea un problema alrededor de León Trotsky, como si hubieran estado involucrados en el asesinato de León Trotsky. Obviamente no lo estuvieron, pero hay un ambiente de sospecha en México por ese periodo. Y la relación, como les digo, con el Partido Comunista Mexicano va a ser complicada. Aquí tenemos de 1914 un retrato cubista de dos mujeres, sentada una de ellas con un libro en la mano, la otra de pie o recostada un poquito como a un mueble, en la actitud de conversar, con una especie de paisaje semiurbano al fondo. Pareciera ser semiurbano al fondo, u objetos de tipo doméstico adornando la casa.
Bueno, va entonces a tener, se va a formar la idea, va a aparecer de que en México se podría hacer un arte revolucionario, un arte que retrate las raíces culturales del pueblo mexicano y que le ayude a obtener esa identificación y a sentirse orgulloso de ella. En el año 1921 va a ser invitado por el secretario de Educación de México, José Vasconcelos, y esa idea se va a configurar. Va a tener varios contratos. Uno de ellos es el que vamos a examinar hoy, que son las pinturas en uno de los edificios públicos de Ciudad de México, que son muy importantes. Mujer en el pozo, igual, tipo cubista, aplicación del cubismo a elementos que van apareciendo del mundo mexicano. O sea, la mujer del campo, que saca agua del pozo, va intentando el pájaro que está allí a la izquierda arriba. Son elementos que va incorporando de la mexicanidad. Yo creo que uno puede decir que estos muralistas, este grupo de los muralistas mexicanos, va a descubrir la mexicanidad. La mexicanidad que es. La mexicanidad es la gente cómo es, cómo vive, qué celebra, qué duelos tiene, qué come, qué baila, qué canta, cómo se viste, cuál es su relación con los poderes del Estado, cuál es su relación con la política, con la religión, con las costumbres populares. Esto es descubrir la originalidad de un pueblo. Y eso es lo que ellos van a hacer con su obra. Paisaje zapatista, la guerrilla. Se ve el arma, el fusil, en diagonal, como un elemento, la guerrilla luchando por páramos, montañas, valles, desiertos, enfrentándose a todo, al ejército norteamericano, al ejército mexicano, a los grandes terratenientes mexicanos, en fin, una lucha muy dura, muy amarga, muy difícil, que duró muchos años y que el pueblo mexicano vivió pues, profundamente. Lo vivió profundamente y lo sufrió profundamente, pero lo inmortalizó en el arte popular. El título original de esta pintura era El guerrillero. Notamos que la figura del guerrillero tiene en el pueblo mexicano una connotación distinta que en el resto de la América hispana, porque ha habido guerrillas en una buena parte del mundo hispanoamericano, en algunos guerrillas rurales como Colombia, en otras guerrillas urbanas, más urbanas que rurales, tipo Santiago de Chile, Buenos Aires, algunas otras ciudades de Argentina, Montevideo, también en Brasil. Entonces, este es el primer mural suyo. Aquí se va a iniciar con este mural la colaboración con David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, los más importantes. Ellos van a fundar un sindicato de pintores, escultores y artistas gráficos revolucionarios. Van a desarrollar un programa del muralismo mexicano. Rivera no estuvo involucrado directamente en la revolución. Él va a ser un pintor de la revolución, pero él no será un hombre de tomar las armas y irse a la lucha pues, física. Su relación con la revolución va a ser más una relación intelectual, una relación de tipo ideológico. En este mural ya se perciben elementos de la mexicanidad, elementos del mundo indígena mexicano y del pueblo básico mexicano.
Es una alegoría a la creación del mundo, del universo, de los humanos, de las sociedades, de la música, de todos los aspectos. Ahora, examinemos los murales de la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México, Distrito Federal. Están en varios niveles, 3 o 4 niveles. Son el patio del trabajo, el patio de las fiestas, el patio de la revolución, y va a estar entonces expuesto a la mirada de todos los que lleguen porque está en los corredores. En los corredores. Aquí el pintor, el escultor y el arquitecto. Esto le tomará varios años de trabajo. Son muchos metros cuadrados de pintura. Yo creo francamente que tal vez Rivera es el pintor que en la historia de la pintura tiene mayor extensión de obras contando todo lo que se ha hecho. Alguien que hizo una gran extensión de obras fue Miguel Ángel en la Capilla Sistina, pero no se compara en extensión con la obra de estos pintores mexicanos. Y hicieron verdaderamente, yo creo que sí son algunos miles de metros cuadrados de pintura mural. Aquí tenemos al pintor, que es Rivera. El escultor está como golpeando la piedra con martillo y su cincel. Y el arquitecto está allá al fondo tomando nota. Bueno, esto es no es la obra completa, es un detalle. Vemos que es una forma simple, sencilla, no es grandilocuente, están vestidos de una manera sencilla, digamos informal, es un ambiente de trabajo, sus ropas son sencillas también, no están uniformados, están cada uno dedicándose a sus cosas y trabajando para el pueblo mexicano. Alfareros y minería. Va a destacar los trabajos básicos. La alfarería es un trabajo básico. El pueblo mexicano no va a comprar ollas, ni sartenes, ni elementos de cocina en grandes almacenes de acero inoxidable, de aluminio y cosas de estas. Va a cocinar con una cocina básica, una cocina de elementos hechos de barro, de piedra, de madera. Barro, piedra y madera van a ser los elementos que encontramos en la cocina popular mexicana. La comida, los ajíes, que son tan populares entre ellos, el chocolate, las especias, se muelen en una piedra con otra piedra, se cocina en ollas de barro, se cocina al fuego de madera y de carbón. Es una cocina básica muy rica, excepcionalmente colorida. Y el alfarero entonces es el que va a producir todos esos elementos que son importantes en la vida cotidiana de los mexicanos. Y el minero, la vida del minero. Aquí tenemos, por ejemplo, hay una cosa interesante, el ritmo de los 3 hombres que están en la parte superior, alzando el pico para cavar la tierra. Lo hacen a compás y hacen un contraste con los 2 que están en una diagonal, en un segundo plano, de arriba abajo, y contrastan con los 2 del primer plano. Están haciendo otro tipo de labor. Los colores son terrosos, aunque advirtamos que los colores no necesariamente son los mismos del mural. Hay una mucha diversidad de colores que uno encuentra
en las distintas publicaciones sobre estos murales. O sea, no es fácil encontrar un color unitario. Aquí no hay, como vemos, no hay heroicidades, hay esfuerzo, hay trabajo duro, hay lucha, hay pobreza, estos hombres están descalzos, tienen ropa muy básicas, igual los de la izquierda. Mujer, la mujer trabajando, es uno de los temas predilectos. Ven que aquí cambia el color. Es muy relativo entonces. Y es el mismo mural. Bueno, aquí la entrada de la mina. Los hombres que van entrando a la mina como a un cadalso, cansados, tristes. El trabajo de minero debe ser de los trabajos más duros del mundo. Los accidentes son a la orden del día. Quedar enterrado a docenas o centenares de metros bajo la tierra debe ser una experiencia muy horrible. La paga debe ser miserable y las ganancias van para el dueño de la mina, obviamente, que muchas veces ni siquiera son del país, sino de afuera, de otra parte. Ahí van todos en silencio, uno tras otro, entrando a la mina, portando sus lámparas para alumbrarse, con sus ropas, no podemos decir uniforme de trabajo porque no tienen uniforme, es su ropa del día. Hombres y mujeres. Y a la derecha la salida de la mina, cuando van saliendo y los capataces van esculcándoles que no van a robarse nada, que no vayan a sacar ninguna cosa que no les corresponde y que no les pertenezca. Lo que es, digamos, un poco humillante, tal vez necesario en el trabajo de la minería, pero difícil. Entonces aquí muestra también, digamos, el pueblo humillado, eh, mal pagado, mal vestido, mal alimentado, trabajando en condiciones muy malas, afrontando todos los peligros que tiene este tipo de trabajo. Las fundiciones, vaciando el crisol, se llama el de la izquierda y abriendo el horno el de la derecha. Son seres humanos esbozados, como fantasmas. No es un sujeto específico, no tiene rostro, es el hombre que trabaja, pero el hombre anónimo, no tiene historia personal, va y viene, entra a la fábrica y sale de la fábrica, renuncia o se muere en accidentes laborales. Estos son trabajos muy difíciles, muy peligrosos, y sobre todo para la época en que se hicieron, en los comienzos del siglo XX. Posiblemente hoy la industria siderúrgica sea más segura, más técnica. Obviamente han cambiado las tecnologías de las máquinas, de los procedimientos para hacer el metal, etcétera. Pero aún así hay una exposición a cosas peligrosas como el metal hirviendo, el metal fundido, cualquier accidente de unas quemaduras terribles. Aquí tenemos entonces el hombre anónimo. A la derecha igual volvemos a percibir el ritmo. En la parte superior, el ritmo de los dos de la izquierda, de la derecha, con el hombre que va a golpear la canoa por donde viene el metal derretido. Y va a formar como una danza con todos los 7 o 8 hombres que hay allí. Colores muy básicos. Lo que interesa es eso, el trabajo, el ritmo de trabajo, el anonimato del trabajador. En el trapiche, 3 niveles.
el nivel inferior, los hombres con la panela, digamos, que no se ha vuelto sólida todavía, que está líquida, vaciándola en los moldes. En un segundo nivel, los hombres que están batiendo en estos recipientes de cobre, por lo general, que alguna vez hemos visto un trapiche, se usa el mismo bagazo de la caña para quemar, para producir la energía. Son unas enormes vasijas de cobre y allí con una especie de pala, más o menos una pala, se va meciendo para que no se pegue, para irla batiendo. En la parte superior, la rueda que produce la energía, que va a mover el trapiche que exprime la caña. Exprime y lanza el jugo de la caña hacia los hornos para que sea procesada. Es muy rica la compensación de las figuras. En el segundo nivel, de los hombres que están batiendo, la figura de la derecha hace una curva hacia adentro, que es compensada por los otros tres que hay a la izquierda nuestra. Igual hay una compensación entre los tres que están en primer plano agachados y los tres que están agachados en sentido contrario. O sea, él se preocupa de los aspectos formales. Al mismo tiempo está preocupándose por una tercera dimensión. Hay una correcta tercera dimensión. Es un hombre que conoce todos los pormenores de la técnica de la pintura y de la teoría de la pintura y lo sabe llevar a la práctica. Pastor con onda, el pastor que va cazando, a cazar un conejo, una liebre, un ave para la comida, con el traje mexicano, el traje del campino mexicano, unas grandes alpargatas, una especie de túnica de lana gruesa que le cubre todo el cuerpo y el sombrero grande que protege contra todo. En la mitad los tintoreros, los que van a darle color a las telas, colgando las telas de los alambres para que se sequen y metiéndolas en las tinajas donde están los colorantes que le van a dar el toque definitivo. Y a la derecha los tejedores, con aparatos de tejer bastante primarios, bastante manuales, elaborando las telas con las cuales se va a hacer la ropa en todos los niveles sociales. E igualmente son todos trabajadores anónimos. No hay nombres especiales, no hay poses dramáticas, están involucrados en su trabajo y en sus asuntos. Y va a empezar a idealizar, a romantizar, podríamos decir, algunos personajes. La maestra rural que le enseña a los niños y a los campesinos. Las sociedades rurales en Hispanoamérica, empezando el siglo XX, se puede decir que son casi 100% analfabetas. O sea, el alfabetismo en América hispana va a estar limitado a las élites sociales. Y el analfabetismo va a ser la norma en los sectores sociales de la parte inferior de la escala social. Y ahí eso implica todo el campesinado. Un campesinado analfabeta, pues obviamente es más fácil que sea engañado, que sea subyugado, que sea sometido a condiciones de trabajo muy malas. Gente muy pobre, que vive en condiciones muy pobres, que no tienen capacidad para unirse, para formar un frente, digamos, para solicitar mejoras en su vida cotidiana.
Entonces ellos lo van a llamar la construcción de un nuevo mundo. Y la piedra angular de la construcción de ese nuevo mundo va a ser la maestra rural, la que se va al campo a enseñarle a niños, adultos, hombres y mujeres a leer y escribir, que es el punto básico para tener independencia de pensamiento y para tener un criterio para solicitar mejoras o, en el caso mexicano, para irse a la revolución. Aquí, el mismo tema de la maestra rural, en otro ámbito, el guerrillero al lado, con su canana atravesando el pecho con las municiones, fusil a la mano, a caballo. Básicamente anduvieron a caballo por todo el desierto mexicano, por toda la sierra mexicana, en constante movimiento. Era muy difícil de encontrar. Resistieron a los ejércitos oficiales, tanto norteamericanos como mexicanos, durante años y años. Una auténtica guerra de guerrillas. Y aquí el peón, la liberación del peón, es el nombre que tiene este aparte. El peón es el trabajador básico, el trabajador de la tierra o el trabajador de la construcción, el trabajador básico de la fábrica. El peón es como el ajedrez, el que sacrifica, el que uno lanza a que lo derriben las otras piezas para abrir espacios. O sea, el peón es básico, sacrificable, anónimo, y la liberación puede ser incluso la muerte. Liberarse de las penurias de la vida cotidiana, que son desde el nacimiento hasta la muerte. Siempre presente la mujer como un elemento importante. La mujer revolucionaria, la mujer que también porta su canana con municiones, que también lleva fusil, también va a caballo, acompañando a los hombres. Y el hombre guerrillero, un campesino guerrillero, posiblemente analfabeta o en proceso de alfabetización. El capataz es el que está en orden jerárquico abajo de los dueños de la tierra y encima de los peones. Es el que manda el contacto inmediato con la peonada, llamémoslo así. A la izquierda un grupo de campesinos con trajes indígenas. El campesinado mexicano, en buena parte, es de origen indígena. A la derecha, con sus trajes típicos de tela blanca. Y el capataz vestido de manera diferente para resaltarse y para resaltar su capacidad de mando y de ordenamiento. El baño en Tehuantepec se llama esta pieza. A la izquierda el cenote de estas cuevas subterráneas donde hay agua en el fondo, donde van las mujeres, ayudan las mujeres con sus cántaros, con sus vasijas a usar el agua, mientras los niños nadan en ella. Y llevando sobre la cabeza no solamente el agua, sino el agua, los alimentos, la ropa, todas las cosas. Va apareciendo la ropa típica
de la campesina mexicana, ropa típica que, por ejemplo, Frida Kahlo va a popularizar, utilizándola frecuentemente. El traje de tehuana que ella va a usar casi todos los días de su vida después de que conoce a Diego Rivera. Aquí nos acercamos un poco. Recordemos siempre quiénes son. Son ellos, no son fulano con su nombre especial. No están posando de manera especial, están haciendo sus cosas, haciendo su trabajo, haciendo su vida y son retratados, digamos, en una instantánea por la pintura de Rivera. Esta idea, el ideal revolucionario mexicano es sacar del anonimato, sacar del bajo fondo de la sociedad al heredero de la cultura indígena, porque esa cultura indígena prehispánica es muy fuerte y está muy presente. No hay que olvidar que cuando España llega al mundo mexicano, no va a encontrar un mundo de salvajes, va a encontrar una sociedad muy organizada, muy desarrollada, obviamente culturalmente distinta a la sociedad europea, pero no menor que ella. Era menor en capacidad tecnológica militar y por eso perdieron. No tenían armas de fuego, no tenían caballos, no tenían barcos de vela, no tenían corazas de metal y obviamente perdieron. Pero en otros aspectos, en el aspecto, por ejemplo, de desarrollo urbano, Tenochtitlán era mejor que muchas ciudades de Europa, inclusive ciudades capitales de Europa. Sabían de matemáticas, sabían de astronomía, tenían una vida cotidiana de muy buen nivel, donde había tal vez incluso menos miseria que la que podríamos encontrar en aquella misma época en el mundo europeo. Y se van a retratar entonces los personajes típicos. La mestiza, el mestizo mexicano, la mujer mexicana mestiza, que va a ser tanto de ascendencia pura indígena como mezcla de indígena europeo. El patrono suele tener hijos con las mujeres de su hacienda. Es una cosa típica en todo el mundo prácticamente. Se dio en Colombia también, se dio en Venezuela, se dio en todo el mundo hispanohablante. Y tenemos entonces, van apareciendo los trajes típicos mexicanos, las mujeres llevando sobre su cabeza sus productos de la tierra. El producto de la tierra va a ser muy importante también. Las frutas, el chocolate, el maíz primordialmente, la raíz, la fuente de vida de la cultura mexicana prehispánica. La mujer y el hijo. La mujer como protectora, guía, maestra, que lleva al hijo a través de toda la vida. Escenas cotidianas de mercado, comprando y vendiendo. La persona con la balanza pesando lo que va a vender. Debió ser muy común el intercambio, porque es muy posible que esta gente no manejara mucho efectivo, mucha moneda, pero sí un producto por otro. Va a captar este tipo de escena común. Miren, no es un hecho glorioso, no son gobiernos, no son personajes importantes, son dos campesinos que se abrazan en la mitad del campo,
en la mitad del desierto por alguna razón, alguna pérdida de vida, es lo más posible. La tierra seca, árida, dura del desierto americano, el paisaje lejano, casi sin vegetación, sin vegetación, duro, duro como la vida que les tocó desarrollar en estos lugares. A la visión del paisaje se va a sumar lo siguiente, un mensaje: hay que explotar la tierra, hay que apoderarse de la tierra, hay que tomarla, y hay que trabajarla. Y al campo hay que llevar progreso. En la parte inferior derecha vemos el tractor. El tractor va a ser símbolo de progreso. Va a cambiarse el buey o la mula o el caballo por el tractor. La idea es: hay que tecnificar el campo, hay que industrializar la ciudad, hay que industrializar la sociedad para dar trabajo, para dar riqueza y para lograr independizarse de la posible dominación de los grandes amos, la Gran Bretaña, Francia, España, los Estados Unidos, que fueron básicamente los países que tuvieron una injerencia en la explotación del mundo rural mexicano y hispanoamericano en general. Entonces la idea es una visión de progreso, el campo y a trabajar. Es un llamado que se hace, hay que trabajar. El que quiere comer tiene que trabajar. Fíjense en la parte de la izquierda el hombre de overol y al lado el hombre con la ropa más de tipo indígena. El título, muchas veces en las pinturas los nombres no son dados por los artistas, sino por el público. Aquí el nombre es dado por el pintor. Lo titula Fraternidad de los Trabajadores después de haber alcanzado la libertad. La libertad es después de haberse liberado del yugo de los explotadores. El explotador para la teoría revolucionaria mexicana es el capitalista. Y va a ser una lucha de clases. Ellos van a fomentar una lucha de clases, van a pintar una lucha de clases, la van a mostrar. Va a ser una lucha de clases sin cuartel. Recordemos que están en pleno desarrollo de la teoría y la práctica comunista en la Unión Soviética y sus países satélites. Obviamente fue teoría, en la práctica se cambió una dictadura por otra, pero en la teoría sí había la posibilidad de entregarle los recursos, la riqueza de la tierra a quien la trabajara. Aquí tenemos entonces los hombres que se dan la mano, en las mujeres que van a los dos lados portando productos de la tierra, frutos, semillas. El personaje como un creador que los abraza a todos y los une a todos. Fraternidad, la mujer que llega con sus cosas a entregarlo, un detalle de la anterior para mostrar el aspecto de las mujeres. Es muy, si fuéramos a hablar de un estilo, es muy expresionista, en el sentido de que el autor crea un estilo propio que lo acerque a lo que quiere mostrar, a lo que quiere entregar.
Va a ser el estilo de Frida Kahlo también, el de básicamente todos los pintores del muralismo mexicano, que va a tener mucha influencia sobre el arte suramericano y sobre el colombiano. Aquí, personajes como Pedro Nel Gómez van a aprender de estos y van a traer acá entonces a sus frescos y a su pintura los temas también, solo que aquí tal vez nosotros nunca tuvimos conciencia de haber tenido una gran cultura indígena precolombina. En México sí la tuvieron, en Perú también la tuvieron. Entonces es distinta la relación entre el mundo de origen indígena en estos países que entre nosotros. Entre nosotros el indígena no tiene prácticamente ninguna ascendencia. Emiliano Zapata a la izquierda. En la mitad, un dirigente campesino revolucionario. Y a la derecha, Felipe Carrillo, dirigente. Aquí, mujeres con flores y frutos que van hacia los campesinos con el fin de liberar a los campesinos. La mujer siempre como el personaje sufrido que tiene que soportar las penurias de la falta de comida en la casa, tiene que soportar ver los hijos que no están bien alimentados ni bien vestidos, que no pueden ir a la escuela, que están trabajando desde muy pequeños. Ella también trabaja en el campo, trabaja en la casa, ayuda en la lucha revolucionaria, descalzas, no son damas de sociedad, no están luciendo joyas, no están vestidas aparatosamente, no tienen grandes maquillajes ni grandes peinados, no tienen ropas finas, tienen su ropa, es con la que duermen, viven y trabajan. La mayoría de estos murales, entonces, recordemos, es la vida, el trabajo, la fiesta, las costumbres, luchas, logros, anhelos del pueblo. El pueblo es el protagonista, el pueblo común, el pueblo básico, raso, anónimo y mayoritario. El reparto de la tierra va a ser fundamental. Ellos se dieron cuenta que parte de la problemática social de la América prehispánica, de la América hispana, perdón, es el reparto de la tierra. España le entregó a encomenderos y similares tierras con sus habitantes para que las explotaran. Obviamente eso produjo de entrada la irrupción de Europa al mundo americano, de entrada produjo una crisis social y produjo un déficit en la ayuda, en la posibilidad de que hubiera un mejor desarrollo para esta parte del trabajo rural. Vamos a mirar algunos aspectos del patio de las fiestas. Aquí tenemos el edificio. Como vemos, son los corredores por donde transita todo el mundo. O sea, casi que ni siquiera podemos decir que están adentro de la oficina solo para ser vistas por el jefe de la oficina, no, están afuera para ser vistas por el público. La noche de los pobres. Va a empezar paralelismos. El Festival del Maíz, la fiesta del maíz. El maíz es la sangre primordial del mundo mexicano. La tortilla mexicana es la base de la comida mexicana. De todos los colores, de todos los sabores, de todas las categorías. No es solamente un solo tipo de maíz, muchos tipos de maíz.
algo así como en la parte inca hay muchos tipos de papa. Nosotros tenemos una riqueza heredada de estos mundos americanos y que continúa siendo base de la alimentación nuestra también, entre otras cosas. Muchas veces estos trabajadores le dan la espalda al observador de la pintura. O sea, no nos miran a nosotros, están involucrados en su trabajo. Los vemos en la labor. Recordemos, no están posando para nosotros. Están ocupados de sus asuntos y se muestran ocupados de sus asuntos. Danza los listones es una danza popular. Se baila sobre todo en Yucatán. Tiene elementos tanto indígenas como europeos. Porque ese baile se baila también en la región de Alemania, en España, y son cintas de colores. Los bailarines van dándole vuelta a un palo central, van envolviendo las cintas en ese palo central, intercambiándose entre ellos, tejiendo, haciendo un tejido. Es una cosa visualmente muy rica y muy popular. A la izquierda la danza del venado, una danza típica indígena americana precolombina, y a la derecha, con ya elementos europeos, sandunga de Oaxaca. Sandunga es un término que significa fascinación. Entonces vemos los vestidos amplios, grandes de las mexicanas y la danza más primitiva, digamos, más básica, más rural o más salvaje, si quisiéramos empezar el nombre del hombre con la cráneo de ciervo sobre la cabeza, danzando alrededor del fuego y con una olla de barro donde están cocinando algo, alguna cosa. Celebraciones políticas. El 1 de mayo. Es muy importante el 1 de mayo para ellos. El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo. Eso es algo, ese Día del Trabajo es una celebración que viene de la fundación del socialismo en Europa. Y salen con sus banderas a la calle a desfilar los sindicatos, las clases obreras a celebrar su día. Eso es importante porque es que eso nunca se había hecho en la historia antes. Y aquí lo van a llevar no solamente a la ciudad, sino que lo van a llevar al campo también. O sea, el campesino también tiene que celebrar su 1 de mayo, su día del trabajo. Aquí tenemos un vistazo de cómo están organizadas estas pinturas. Él aprovecha la parte arquitectónica para hacer, por ejemplo, para organizar los grupos. Algunos están sentados sobre la parte superior de la puerta, aprovechando que hay un marco allí. Hay un marco que no se puede pintar. Entonces es aprovechar la circunstancia de la arquitectura para organizar la pintura. Vemos el grupo de hombres del campo escuchando la oratoria del dirigente que a la derecha. Está haciendo un tipo de discurso político. Se va a llamar todo el proceso la liberación del trabajador del campo. Esto lo escribió Rivera. Además pinta lo que podría llegar a ser un gran puente de felicidad para los indios mexicanos si se llevaba a cabo. Escenas que mostraban la autosuficiencia del ejido, la tierra dada a los indios para que la cultivaran.
Fíjate que él está centrado en que el problema de la tierra es básico y que habría que entregársela a los que la trabajan, no a los que se apropiaron de ella desde un comienzo de la historia, digamos, del mundo hispanoamericano. El letrero arriba: la verdadera civilización será la armonía de los hombres con la tierra y los hombres entre sí. Es un idealismo, es una utopía. Las utopías son la base para llevar a cabo grandes cambios y grandes revoluciones, pero sigue siendo utópico. Tal vez nunca se realice. La historia ha estado lleno de utopías, pero vale la pena tenerlas porque son ideales por alcanzar. El reparto de la tierra. La gente que están entregándole sus títulos de propiedad. Miren, a toda hora se da eso. Aquí en Colombia se da. Aquí en Colombia ha habido muchos intentos de reformas agrarias. Los ha habido en toda la Hispanoamérica. Siguen dándose. Ustedes saben que ha habido movimientos sociales importantes en Bolivia, en Argentina, Brasil, Chile, en fin, en toda la América hispana. Y buena parte de esos movimientos tienen que ver con eso, con la propiedad de la tierra y con el quitarle la tierra al campesino también, que crea entonces problemas sociales. Es aquí el protagonista es un hecho, no es un sujeto individual. El héroe es un suceso, el héroe es un movimiento general, es un movimiento de tipo político-social, es un movimiento cultural, porque en la medida en que ese indígena se apropia de la tierra, digamos, eleva su estatus y su valoración en la sociedad en la que tiene que trabajar y tiene que sobrevivir. Aquí tenemos a los revolucionarios mexicanos entregando la titulación, llamándolos uno por uno, entregarles el título de su parcela para que trabajen, para que trabajen su propia tierra para ellos mismos. Obviamente, rara vez funciona. El nombre de esta obra es Viernes de Dolores en el canal de Santa Rita. Existen desde el mundo muy lejano, en el mundo azteca, alrededor de Tenochtitlán había una serie de canales. Tenochtitlán está en la mitad de una laguna y se entraba a la ciudad por un corredor, que era el punto de entrada. Y en los alrededores había una cantidad de canales donde en grandes balsas se cultivaba. O sea, es un tipo de trabajo, llamémoslo, se me ocurría decir algo industrial, pero no, el término es equivocado. Pero sí es de una tecnología bastante avanzada y bastante organizada. Y aquí tenemos los hombres que van en esas barcazas, empujándolas con unas largas pértigas sobre el fondo de los canales, y a las orillas las personas recibiéndolos, cantando, comiendo, bebiendo, de todas las razas, de todos los colores, de todas las fisonomías, de todas las apariencias, con todas las ropas típicas de ellos. Es una elegía, entonces, a la vida cotidiana popular
mexicana. El Día de los Muertos, muy importante. Se va a juntar la celebración prehispánica del culto a los antepasados, que es importante en el mundo indígena prehispánico, a la celebración del Día de los Muertos y el Día de Todos los Santos del catolicismo español. Y hasta el día de hoy sobrevive, hasta el día de hoy está. Aquí se ven las ofrendas que se hacen a los muertos. Se llevan comida y bebida y se come, digamos que espiritualmente está junto a ellos. Están acompañando en esa comida ritual. Desfile callejero del Día de los Muertos, la Catrina, el disfraz de Catrina, todavía es ampliamente popular. Se puede decir casi que todo México se disfraza en este día. Este año, por ejemplo, se podía ver en la televisión documentales sobre los desfiles de personas disfrazadas en México con disfraces muy bellos. Es muy curioso que se haya logrado hacer una belleza a partir de la muerte, porque parecerían ser contradictorios. O sea, la muerte no es bella, la muerte es dura, difícil, triste, pero ellos lograron convertirla en una fiesta. Es una cosa especial, es un producto cultural muy especial suyo. Lo celebra todo el mundo, digámoslo así, ricos y pobres. Aquí se da la conjugación de todas las clases, de todos los personajes, es la unión de todos, como en la plaza de mercado. En la plaza de mercado se va a la unión de todos. También va a haber muchas de estas pinturas van a tener como tema esa plaza de mercado. Se llama la quema de Judas. En celebraciones como la Semana Mayor o Semana Santa se van a llevar a cabo ese tipo de festividades populares. Muchas veces se rellena la figura con pólvora y se prende y estalla. Es algo similar, digamos, a lo que durante una época se usó mucho aquí en Colombia, la quema del Año Viejo. Por las carreteras veía uno los muñecos de Año Viejo puestos a la venta y se rellenaban con pólvora y se prendían a las 12 de la noche del 31 de diciembre. Y terminamos por hoy con el tianguis. Tianguis es mercado. Tianguis es una palabra que viene del náhuatl. En el náhuatl se pronuncia tianquistli y significa mercado. O sea, es el mercado donde se encuentra todo el mundo a comprar y vender. El pobre y el rico, la señora y la indígena, el señor y el indígena, el trabajador de la tierra y el dueño de la tierra, el capitalista y el obrero, todos se encuentran, todos van a comprar el mercado. Entre nosotros se hacía, recordemos el mercado de toldos de los pueblos colombianos, ya lamentablemente en vías de desaparición. Lástima porque era una costumbre muy rica, muy interesante, donde el campesino podía sacar sus productos directamente a ofrecérselo al comprador, eliminando el intermediario de las grandes cadenas que ellos no pueden competir con las grandes cadenas. Les queda muy complicado, muy difícil. Bueno, entonces continuaremos con la siguiente sesión con los frescos de este edificio, de esta secretaría. Y vamos a ver los 8 que hay en México en sí.
en Ciudad de México solamente. Luego miraremos los que hay en otra parte de México y una parte muy importante de los que hay en los Estados Unidos, porque allí desarrolló una serie de frescos muy importante. Van a ser varias presentaciones, pero vale la pena acercarnos a la obra de este personaje. Continuaremos posteriormente.